Con un enorme agradecimiento a todos los dominicanos. Estamos sin duda ante circunstancias extraordinarias que nos han permitido comprobar que nuestra gente también es extraordinaria. Nuestros médicos y enfermeras han demostrado ser extraordinarios, nuestros militares y policías también, los cientos de servidores públicos que, ya sea desde el 911, desde los planes sociales del gobierno, cualquier instancia, están atendiendo las necesidades de la gente, están haciendo un trabajo extraordinario. Pero no solo ellos, son igualmente extraordinarios también los farmacéuticos, los prestadores de servicios de salud, cada uno de los productores o industriales que siguen trabajando para que no falten alimentos ni insumos en los supermercados, los transportistas que los hacen llegar, los empleados de supermercados, los que nos garantizan los servicios básicos de luz y agua, los que han quedado en las gasolineras a dar servicio, los colmaderos, los que siguen cocinando para que funcionen los servicios de comidas a domicilio, y todos aquellos que ponen su salud en riesgo para ayudarnos a superar esta crisis. Y son, por supuesto, extraordinarias las cientos de miles de familias que permanecen en sus casas siguiendo las recomendaciones, actuando con solidaridad y responsabilidad, conscientes de que esta batalla solo la ganaremos si actuamos juntos. Gracias especialmente al Congreso Nacional, a los honorables diputados y senadores de la República por la declaratoria de emergencia nacional en un tiempo récord. Gracias, muchas gracias a todos, porque al ver su entrega no me cabe duda que nuestro país saldrá adelante. Dominicanos y dominicanas, sé que esta situación está cambiando la vida de todos, que muchos están preocupados por sus familiares, especialmente por los mayores, que otros enfrentan estos momentos separados de sus seres queridos y que la mayoría mira hacia el futuro con más preguntas que respuestas. Por eso quiero que estén seguros de una cosa: no les vamos a dejar solos. Vamos a superar estos tiempos difíciles y lo vamos a hacer juntos, como lo que somos, una gran familia. Y como en todas las familias, lo primero es garantizar la salud de todos. Por eso hemos puesto en marcha las medidas excepcionales que ya conocen para mantener a la población en sus hogares, pero también muchas otras para garantizar la debida atención a los enfermos. En este momento contamos con centros de salud públicos, con camas disponibles en áreas de aislamiento, habilitadas para dar respuesta a los pacientes confirmados. Estamos además ampliando las capacidades, rentando 2 clínicas privadas completas que entrarán en operación en los próximos días. Al mismo tiempo, ya tenemos centros ubicados en distintas partes del país y seguiremos ampliando la disponibilidad de habitaciones para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad o que hayan estado en contacto con enfermos que aún no presenten síntomas o solo síntomas leves. Estos espacios estarán dedicados a garantizar el cumplimiento de la cuarentena y el seguimiento de la evolución de su salud. Anunciamos también que el gobierno dominicano va a financiar el costo de la realización de las pruebas PCR para la confirmación del coronavirus de los laboratorios privados autorizados. Se cubrirán las pruebas para todas aquellas personas que cuentan con prescripción médica y tengan 59 años o más y alguna condición de salud debilitante considerada de riesgo, como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, insuficiencia renal, entre otras. De la misma forma, y siempre con prescripción médica, se cubrirá el costo de la prueba a aquellas que presenten 2 o más síntomas. Actualmente, el Laboratorio Nacional ya está realizando las pruebas de forma gratuita y se están habilitando otros laboratorios, tanto públicos como privados, para poder agilizar la capacidad de respuesta. Asimismo, como ya anunció el ministro de Salud, a partir de mañana estarán disponibles los tests rápidos para detectar el virus que permitirán saber en pocas horas si un caso es positivo o no. La comisión de alto nivel que preside el ministro de la Presidencia estará dando mayores detalles de estas y otras medidas en el día de mañana. Pueblo dominicano, tal como nos enseñaron nuestros mayores,
Cuando el camino se pone difícil, la mano se extiende primero a los que más ayuda necesitan, porque aquí se trata de llegar juntos y de llegar todos, no de llegar primero. Y eso es exactamente lo que el gobierno va a hacer en este momento. Extender su mano a todas las familias, pero muy especialmente a todos aquellos que apenas tienen ingreso o que viven de lo mucho o lo poco que consiguen cuando saliendo a las calles todos los días, y que ahora están esperando sin saber cómo van a conseguir la comida de cada día. Para todos ellos, la Comisión para Asuntos Sociales está haciendo un trabajo comprometido para hacer llegar de manera segura a la población los alimentos necesarios casa por casa. En este momento, el plan social de la Presidencia está en capacidad de servir cada día a 45,000 familias con 3 raciones cada una, suficiente para 9 días de alimentación. A ese ritmo, cubrirán cada semana a 315,000 familias en todo el territorio nacional. Adicionalmente, para los estudiantes, cada semana se entregarán 1.3 millones de raciones de alimento, suficiente para una semana de alimentación por hijo. Y para los niños de 0 a 5 años que recibían sus alimentos en las estancias infantiles, también se están distribuyendo más de 22,000 kits de alimentación básica. Paralelamente, los comedores económicos están sirviendo más de 100,000 raciones de alimentos cocidos todos los días en los diferentes centros del país y a través de las cocinas móviles. En definitiva, vamos a recorrer todos los barrios y campos del país en busca de aquellos que necesitan alimento y vamos a asegurarnos de que les lleguen. Pero por supuesto, sabemos que una familia tiene más necesidades, además de la alimentación, que debe atender de manera rápida. Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos para la Emergencia ha dispuesto un plan especial de respuesta a esta crisis para hacer llegar ayuda directa a los hogares. Para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad, hemos dispuesto el programa temporal de ayuda Quédate en Casa. En concreto, a partir del 1 de abril, las 811,000 familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben en promedio 1.500 pesos mensuales, les vamos a realizar un aumento por 2 meses del componente Comer Primero para que dispongan de 5,000 pesos mensuales para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad en la red de abastecimiento social. Sin embargo, además de estas familias, soy consciente de que muchos más requieren de esa red de apoyo para enfrentar las dificultades económicas que se avecinan. Por eso, hemos identificado otras 690,000 familias adicionales, categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, para que también reciban este apoyo temporal del programa Quédate en Casa. En suma, la tarjeta Solidaridad llegará así a 1.500.000 hogares y entregará 5,000 pesos al mes a cada uno de ellos, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Además, vamos a privilegiar los hogares cuyos jefes sean especialmente vulnerables al coronavirus, a quienes estaremos asignando un monto de 2,000 pesos mensuales adicionales, totalizando así 7,000 pesos para más de 350,000 hogares. A estos, muy especialmente, los exhortamos a que por su salud y la de sus seres queridos se sumen a la iniciativa Quédate en Casa. Nuestro objetivo es llevar seguridad y certeza donde más se necesite, sin banderías políticas ni partidarias, sin favoritismo ni discrecionalidades. Desde ya hemos iniciado el proceso de adherir 2,000 nuevos comercios a la red de abastecimiento social para evitar cualquier escasez de producto y dar respuesta efectiva al aumento de la demanda que generarán estas medidas. A esos comercios les pido que asuman la responsabilidad de cuidar de estas familias, ofreciéndoles precios justos y productos de la mejor calidad, porque no queremos que la necesidad de buscar comida sea más fuerte que el deseo de preservar la salud y empuje a la calle a padres y madres de familia en busca de sustento, poniendo en riesgo su vida y la de los suyos. Señoras y señores, en todo el mundo
y la República Dominicana no es la excepción. Estas nuevas reglas de juego que ha establecido el coronavirus afectan no solo a los más vulnerables, sectores enteros de nuestra economía que hasta hace un par de semanas eran el motor de nuestro crecimiento, se han visto obligados a frenar en seco. Y eso no son solo números, son miles de trabajadores que se han visto obligados a quedarse en casa y empresarios que no saben cómo van a hacer frente a sus obligaciones si no reciben ingresos. Esto incluye tanto a trabajadores formales como informales. Todos se están viendo afectados por la disminución de la actividad económica. Como recordarán, en el anterior discurso anuncié varias medidas de apoyo a los sectores productivos para proteger especialmente los empleos, pero ahora hemos decidido ir más allá y hacer llegar ayuda directa a cada trabajador. Hemos diseñado mecanismos de apoyo directo a trabajadores formales e informales, así como a las familias más vulnerables, con la finalidad de mantener un nivel mínimo de consumo de los hogares, que son la columna vertebral de la economía del país. En cuanto a los trabajadores formales, sabiendo que muchas empresas han tenido que parar sus operaciones o disminuirla a niveles mínimos, afectando así a cientos de miles de trabajadores, quiero decirle que el gobierno no los va a dejar en desamparo. A los sectores económicos en que hemos dispuesto el cese temporal de operaciones, les anuncio hoy que el gobierno se compromete a entregar hasta 8.500 pesos mensuales del salario de los empleados formales que hayan sido suspendidos. Pero también sé que hay muchas empresas que, aunque no hayamos dispuesto el cierre de sus operaciones, están teniendo dificultades y disminuciones de sus actividades económicas y que eso puede afectar a sus empleados. Por eso también he dispuesto que la Comisión Económica trabaje directamente con esas empresas a fin de disponer la cobertura de un porcentaje del salario que puede llegar hasta los 8.500 pesos mensuales, con la finalidad de que mantengan en sus nóminas a los trabajadores, facilitando así la estabilidad laboral y los ingresos de cientos de miles de familias. En esta modalidad, el gobierno aportará un porcentaje del salario y los empresarios solo deberán cubrir la diferencia para completar al menos el 70% del salario de cada trabajador, siempre a cambio de que los empleos sean preservados. Estas medidas, al igual que la del programa Quédate en Casa, estarán vigentes por el momento, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Invitamos a todas las empresas a que se hagan solidarias con los trabajadores, de manera que trabajando juntos podamos garantizar estas medidas. En definitiva, el gobierno va a garantizar que todos los empleados puedan seguir haciendo la compra en las próximas semanas y esperando en sus hogares a que esto finalice, con la tranquilidad de que sus empleos los esperarán a su regreso. En total, sumando los beneficiarios por el programa Fondo Especial de Asistencia Solidaria a Empleados, PASE, y el programa Quédate en Casa, que aumenta los beneficios de la tarjeta Solidaridad, estamos asegurando ingresos para más de 5.200.000 dominicanos, casi la mitad de la población dominicana. Y como sé que algunos se estarán preguntando de dónde saldrá ese dinero, aquí está la respuesta. En relación al costo de las necesidades anunciadas para apoyar el empleo en los sectores formales e informal y de otras medidas para el apoyo al sector salud, hemos identificado fuentes para financiarlas por un monto aproximado de hasta 32.000 millones de pesos. De estos, 12.000 millones serán obtenidos a partir de los recursos de las reservas técnicas y exceso que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL. Además, tendremos acceso a alrededor de 12.000 millones de pesos de un préstamo del Banco Central al gobierno en atención a la situación de emergencia nacional declarada por el Congreso Nacional. Y finalmente, hemos gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de emergencia con el Banco Mundial. En el día de hoy, la Comisión Económica acordó con la Asociación de Bancos Comerciales flexibilizar su política de costo
a servicios de financiamiento al consumo vía tarjeta de crédito. En este sentido, les informamos que durante los próximos 3 meses, a partir del día de hoy, se han tomado las siguientes medidas. 1. Los bancos eliminarán el pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta. 2. Igualmente se eliminará el cargo por mora. Y 3. El Banco de Reservas decidió bajar la tasa de interés al consumo por tarjeta de crédito al 1% mensual. Exhortamos a los demás bancos a tomar medidas similares. La Comisión Económica para el Estado de Emergencia dará más detalles técnicos de estas y otras medidas en el día de mañana. Dominicanos y dominicanas, como les dije, hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad. Y la verdad es que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó nadie estaba preparado para ella. China no lo estaba, Europa no lo estaba, Estados Unidos tampoco lo estaba. Pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Nuestra ventaja como país, si puede llamarse así, es que hemos podido ir aprendiendo de lo que otros países ya han vivido en los últimos meses y tuvimos la posibilidad de tomar medidas tempranas. Además, tenemos cada vez más información sobre cómo dar respuesta a tiempo, que la ciencia sigue avanzando con mejores tratamientos, con investigación sobre la vacuna y sobre todo con más solidaridad que nunca. Esa solidaridad es la que está haciendo posible que el mundo pueda comenzar a ver una luz de optimismo al final del túnel. Los países que primero fueron afectados por la pandemia, China, Corea del Sur, Singapur y Japón, han demostrado que con medidas sostenidas de distanciamiento social se puede primero detener y luego revertir el avance del virus. Y ese, señoras y señores, tiene que ser nuestro norte. Por supuesto, no podemos confiarnos y de ninguna manera podemos bajar la guardia, pero avancemos paso a paso, siguiendo todas las recomendaciones, tomando las medidas preventivas y sobre todo permaneciendo en casa. Por favor, quédense en casa para que podamos superar esta situación de la mejor manera posible. Desde el gobierno estamos dedicados todo el tiempo a darle respuesta, a ofrecerle todo el apoyo necesario, sin descanso, sin escatimar esfuerzo, dando lo mejor de cada ser humano para protegerlos, para preservar su bienestar. Sabemos que en el proceso se han cometido errores y probable se van a cometer más, pero de una cosa pueden estar seguros: en cada decisión nos guía únicamente la mejor voluntad de preservar la vida de nuestra gran familia dominicana por encima de todo. Estamos en un momento de vital importancia. Por eso, ahora más que nunca, la ayuda de todos los dominicanos es crucial. Escuchen bien, pongan atención, por favor. Está ahora en una fase en que podría multiplicarse rápidamente. Para que esto no ocurra, lo más importante es evitar el contacto personal. Por eso, les digo una vez más, no lo tomen a la ligera, no salgan de casa, no estén desprotegidos. Mantengan una distancia de 2 brazos entre las personas. Lávense las manos cada vez que salgan y cuando toquen puertas u otra superficie de lugares públicos, no se lleven las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Créanme, estos gestos aparentemente sencillos pueden salvar su vida y la de muchas personas más. Detengamos el avance del virus ahora. Hagámoslo juntos. Seamos responsables. Por supuesto, sé que para muchos lo que parece una frase sencilla, quédate en casa, es en realidad un gran reto. Algunos no tienen un lugar al que llamar casa y en otros casos sus hogares no reúnen las mejores condiciones porque no hay espacio para todos, porque a veces se pelea y se discute porque los alimentos no alcanzan para todos. Créanme
no pasa una hora del día sin que piense en todas estas dificultades y en cómo ayudar a aliviarlas. Por eso, hoy he querido anunciarle personalmente este paquete de iniciativas que precisamente tratan de dar respuesta a cada situación. Y por supuesto, sepan también que de acuerdo a la evolución de la situación y a las posibilidades de nuestro Estado, iremos evaluando tomar medidas adicionales que pueden ser mucho más radicales en los próximos días. Finalmente, les pido una vez más, por favor, que saquen lo mejor de sí mismos, que miren con los ojos del corazón, que traten de no perder la paciencia con sus seres queridos, que no descarguen su frustración contra los niños o las mujeres. Piensen primero en permanecer sanos, en salvaguardar la vida de nuestros abuelos y padres, en proteger a nuestros hijos. Es tiempo de recogimiento, es tiempo de oración, de paz, de unión, es tiempo de reflexionar sobre lo que es realmente importante. Quédense en casa, por favor, y permitan que el trabajo de los que deben salir para seguir dando solución a esta situación valga realmente la pena. Tengan fe, sean pacientes y no duden, porque el sacrificio y la bondad de nuestro pueblo será vista por Dios en su infinita misericordia. Él será nuestro guía. Buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Aló. ¿Me escucha? Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos, una radio comunitaria, una radio que promueve la inclusión social. Hemos transmitido el discurso del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, con una serie de medidas. Se anunciaron al país con el fin de reforzar aquellas medidas económicas que ya se habían tomado. Es importante un discurso a la nación lleno de mucho optimismo de parte del
presidente de la República y realmente no es para menos, no es para menos. Básicamente todas estas medidas que se han ido tomando van en la tesitura de que todos y todas permanezcamos en nuestras casas. Vamos a analizar este paquete de medidas con el doctor Nelson Figueroa Rodríguez, a quien lo tenemos ya en la línea telefónica. Buenas noches, Nelson, ¿cómo te sientes? Buenas noches, José Luis, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, tal cual tú planteas, es un discurso cargado de mucho optimismo, que lleva esperanza, sobre todo a la población, y cierta tranquilidad dentro de esta nebulosa en que estamos, y sobre todo con el mensaje contundente de que la gente debe permanecer en sus hogares, y que las medidas adoptadas van focalizadas a que la gente permanezca en los hogares, y más que todo aquel sector vulnerable que tiene que salir al sostén del día a día, aquello de la economía informal. Y sobre este sector, tanto como el sector trabajador, que están perdiendo los empleos, sobre ellos se ha enfocado básicamente el discurso, como una forma de poder garantizar que la gente permanezca en los hogares y podamos contrarrestar contra este virus. Correcto. El presidente de la República, como medidas concretas, ha señalado que a partir del 1 de abril, 811,000 familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben un promedio de 1.500 pesos mensuales, le van a realizar un aumento por 2 meses del componente Comeres Primero, que es uno de los planes que tiene la presidencia, para que dispongan de 5,000 pesos mensuales. Nos parece que es una medida atinada del presidente de la República. ¿Qué te parece estos primeros numeritos y estos beneficiarios, que son familias mucho más pobres que todas las demás familias de la República Dominicana? Sí, era una medida que se había solicitado, que era un mecanismo a través de, como el Estado tiene ese grupo ya registrado, es una forma de impactar directamente sobre ellos. Y creo que el mecanismo de hacerlo a través de la tarjeta va focalizado directamente a esa familia ya identificada. Si bien sabemos que en ese componente de la tarjeta ahí se escapan a algunas personas que de hecho no requieren de ella, pero es la forma más focalizada, porque va directamente y más que está regulado el poder adquisitivo para qué se debe utilizar la tarjeta en eso. Y además hay establecimientos cercanos a sus hogares, son colmados que están cercanos en los entornos donde ellos pueden acceder, y eso también facilita que la movilidad sea menor de esa persona. Entonces, en sentido general, creo que la medida es correcta, es acertada y es un paliativo realmente para la familia, que parte de su incertidumbre es cómo se iba a hacer en el día a día para poder conseguir el sustento. Así que como medida me parece correcta. En ese mismo orden, Nelson, otras familias también van a ser beneficiadas. Ha identificado el presidente de la República 690,000 familias adicionales que son categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiario, conocido como el SIUBEN, para que también reciban ese apoyo por 2 meses de otros de 5,000 pesos mensuales. Estamos hablando de una cantidad apreciada de familias que están en pobreza extrema, que también van a ser beneficiadas, según ha expresado el presidente de la República en su alocución de esta noche. Sí, correcto. A través del SIUBEN ahí ya focalizada esas familias, aunque lógico, eso implica que ahora con esa parte que el presidente agregó hay un trabajo previo, porque ya que ellos a través de la tarjeta están localizados y tienen un mecanismo de cómo hacérselo llegar. Ahora vendrá la parte preparatoria de ese restante para buscar cuál es el mecanismo que va a tener el Estado, el gobierno, perdón, para hacerle llegar ese beneficio.
es otra medida acertada, porque como te digo, parte de lo que puede garantizar que las personas puedan permanecer en un hogar es que tenga el sustento. Y si la persona lamentablemente no tiene con qué sostenerse, no va a poder mantenerse en el hogar porque tiene que salir a la calle. Y lo que estamos evitando, lo que se quiere evitar es que la gente salga a la calle. Si bien sabemos que no es un monto que pueda decir, bueno, garantiza todo, pero por lo menos le da una tranquilidad a ese sector. Y garantizar también que real y efectivamente ese otro grupo que está focalizado vaya directamente a las familias más necesitadas. Que la parte política se eche a un lado y se piense en unidad nacional y que de verdad el que sea necesitado que reciba este beneficio y que se le dé la utilidad adecuada y que garantice la permanencia en el hogar. Y ya dentro de las familias, un tercer componente de familias, para que concluyamos esta primera parte de los beneficios directos que ha expresado el ciudadano presidente de la República en su discurso esta noche. También se habla de unos 350,000 hogares que van a recibir un monto de 2,000 pesos mensuales. Son también familias vulnerables, y también sí, la parte de los trabajadores, el contacto que se va a hacer con aquellas empresas que están en situaciones difíciles. Nos imaginamos que las MIPYMES, otras empresas más pequeñas, también el Estado, el gobierno se ha comprometido con hacer contacto con esas empresas para ver de una u otra manera cómo se le ayuda. ¿Qué te parece también estas medidas que anuncia el presidente de la República? Tú sabes, José Luis, que hay sectores que han sido impactados más que otros. Por poner un caso, el sector turismo. El turismo ha sido impactado directamente. Ha sido uno de los sectores más golpeados por esta situación. Entonces, se hace indispensable poder ir en auxilio de este grupo para poder garantizar los empleos, porque es una dificultad real. Este sector no se podrá levantar muy rápidamente, y no quizá al mismo ritmo tampoco que otro sector, porque es una pandemia global y de hecho afecta a todo el globo. Entonces este será un sector que realmente la recuperación no será tan pronto, y es uno de los sectores donde los empleos tienen poca probabilidad de tener larga continuidad. Entonces, pero es un paliativo y es una medida que también un poco que va a tranquilizar. Lógico, el presidente habló claro de aquellas empresas que vayan a garantizar los empleos. Está condicionada la ayuda. No es te la entrego simplemente porque perdiste los empleos, sino es si tú me vas a garantizar la Correcto. Permanencia de ese empleo. Sí, así es. Después de estos análisis de los numeritos que se han dado al país y que el presidente lo anuncia con cierto optimismo, no sabemos mañana cómo la población lo va a recibir, pero de inmediato nos parece que siendo prolongado por 2 meses hasta mayo, no dudamos que mañana dentro de las reacciones estén vincular las elecciones de mayo con estas medidas que ha anunciado el presidente de la República, porque recordemos que tenemos elecciones el 17, creo que el 17 de mayo, y se podría pensar que hay algún tipo de vinculación con los comicios, es decir, que se pueda vincular a la parte político-electoral este paquete de medidas económicas que ha anunciado el presidente de la República. ¿Qué te parece esa posibilidad? Mira, tú sabes que este es un país altamente politizado, y de hecho en todos estos días, uno que está constantemente en las redes y también recibiendo informaciones por distintas vías, de todas las medidas tú escuchas ambas posiciones. Entonces yo creo que
Sabemos que hay un sector que va a tildar de que son medidas electoreras, pero son medidas yo considero necesarias y como decía en la intervención, es el momento de poner a un lado todo el aspecto político partidario y pensar como nación, porque independientemente como yo lo pueda ver, quizá que no pueda tener la necesidad de recibir la tarjeta, el impacto que eso va a recibir en esa familia es directo y esa familia sí va a ser significativa. Entonces sería egoísta pensar en estos momentos en asuntos partidarios. Creo que en este momento debemos pensar como país y algo que yo veo positivo también, José Luis, haciendo de los números, es el financiamiento de dónde salen los recursos. Sí, o sea, el presidente de la República ha identificado los fondos. Claro, por eso te digo. Y eso es importante para que se vea que no es con nuevos préstamos, aunque hay una identificación que es de un préstamo que ya se había, pero que ya había estaba, hecho. Correcto, ya ese préstamo se había solicitado, ya ese préstamo estaba aprobado. Entonces eso es importante porque cuando esos eventos que se ha consensuado con distintos sectores, porque los fondos de riesgo laboral, eso es tripartito, sector público, sector privado y el sector laboral. O sea, hay un consenso sobre eso. La reserva, aparte de los fondos que de un préstamo con el Banco Central, ese fondo, ahí está la Junta Monetaria que tiene que intervenir para tomar esa decisión. Y lo otro ya es un préstamo que estaba aprobado. O sea, se ha tomado un consenso prácticamente para dónde se va a focalizar eso. Que no se puede a nivel político decir, bueno, se va a endeudar el país para una campaña. No, se está hablando de cosas concretas, para qué sectores focalizados. Y en ese abanico de quiénes son los beneficiados, hay de todos los partidos, de todos los colores, porque estamos hablando que está impactando casi a medio país. Sí, correcto. Independientemente del momento en que se haga, evidentemente que son políticas de una u otra manera sociales, aunque clientelares. Lo ideal hubiese sido que no se tenga que tomar estas medidas de este corte, pero estamos en un momento de crisis y crisis muy especial que incluso para nuestro país pudiese pensarse que incluso podamos tener todavía el tema del COVID-19 hasta el mes de junio. Y de una u otra manera había que asistir a las familias más desposeídas. Lo ideal, reitero, hubiese sido que la gente no perdiera su trabajo y que se pudiera mantener. Pero estas son medidas en este momento necesarias para los sectores más vulnerables. Y son medidas, José Luis, que se están tomando prácticamente a nivel global, porque en casi todos los estados y los gobiernos están asumiendo posiciones similares. Y siempre se trata de ir en aquellos que van a perder sus empleos y aquel sector que de una forma u otra es más vulnerable. Son medidas que se están aplicando en Europa, se está aplicando en Estados Unidos. Ahora mismo el Congreso norteamericano está discutiendo un paquete de cómo va a impactar también. Entonces, y además vamos a estar claros, el COVID no decidió en qué momento iba a llegar a República Dominicana y que iba a conseguir con un momento político. En el momento que fuera había que tomar las medidas. Entonces creo que las medidas son correctas. Habían otras medidas. Sí, adelante. Sí, creo que hay medidas fundamentales. Tiene que ver ya con la parte sanitaria. Hablaba de la gratuidad, que sean gratis de las pruebas cuando ya, pero especificando cuando las mismas sean prescritas ya por un médico. Entonces eso es importante, tanto en el sector público como en el sector privado, la gratuidad es importante y que sean prescritas porque si no la población va a ir más a hacerse la prueba. Porque también la población está entrando en un estado casi de paranoia con esto. Entonces esa es una iniciativa que creo correcta. Así que igualmente la implementación de la prueba rápida. Y la prueba rápida es un mecanismo para ir descartando, porque si una vez se aplica, si da positivo, entonces hay que confirmarla ya con la prueba, con la otra prueba. Pero son medidas también que va a acelerar y va a hacer que el proceso sea más ágil y podamos tener
determinar realmente cuál es el progreso que va teniendo la enfermedad y no hay un subregistro sobre la pandemia en el país. Hay medidas que la población esperaba y no se han anunciado. El Distrito Nacional es el espacio geográfico donde más COVID-19 tenemos, seguido de la provincia de Santo Domingo. Algunos expertos habían sugerido la necesidad de aislar estas dos provincias conjuntamente con San Francisco de Macorís. Dígase toque de queda ampliado o total para evitar que se siga propagando desde la capital hacia otras zonas del país y poderle un control al virus. No ha sido tocado por el presidente de la República este tema y era una de las medidas que probablemente estábamos esperando. Hay varias medidas también, porque mucha gente también es de opinión de que el toque de queda sea total por un periodo determinado, porque teniendo la movilidad todo el día, a veces se puede decir, bueno, ¿y qué sentido tiene entonces que me deje de mover a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana si tengo todo el día para hacer la movilidad? Y si va moviendo cada día, es una curva ascendente constante, y ya el número de fallecimientos nuestro con relación a la cantidad de casos hasta ahora está por encima de la media que está teniendo la enfermedad. Entonces, se esperaba una medida más drástica con respecto a esto, al toque de queda. Al igual también con el aislamiento de aquella ciudad donde todavía el virus no ha llegado, algunas provincias que todavía no han sido tocadas. Muchos alcaldes también estaban pidiendo que se bloqueara el acceso a esas demarcaciones como forma de que no llegara a su comunidad. Correcto. Y un caso muy de mucho seguimiento, el caso de San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, si lo vemos en cuanto al nivel poblacional, el número de población, y es realmente el de mayor incidencia, porque la Santo Domingo sabemos que tiene más de 1 millón de habitantes, el distrito cerca de 1 millón de habitantes, por la provincia de Duarte, si tomamos el número poblacional con el número de casos, es la zona de mayor incidencia realmente que está teniendo el país. Y allí es comunitario, entonces había que tomar medidas más drásticas con respecto a esas ciudades. Entonces, pero esto, como decía el mismo discurso presidencial, hay acierto y desacierto, y sobre la marcha se tiene que ir corriendo. Y hay otros factores que también hay que entender. Si las medidas van a ser efectivas a partir del 1 de abril, tomar el cierre total también es contraproducente, porque no le van a llegar los recursos todavía. Entonces hay que sopesar todas las áreas. Es correcto. Pues bueno, esta noche conversando con el doctor Nelson Figueroa. Muchas gracias, Nelson, por esta participación tuya que esperamos sea ya mucho más fija, con mucho más tiempo, podamos estar compartiendo acá en Radio Cimarrona. De inmediato vamos, despídete de los amigos y las amigas de Radio Cimarrona, Nelson, por este momento. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, José Luis, por esta intervención, y esperando que se mantenga siempre informado a través de la Radio Cimarrona. Así que un placer y buenas noches para todos y todas. Buenas noches y seguimos en contacto. Ok. Bueno, ahora tenemos a la periodista y colaboradora de Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, Rianny Méndez Félix. Buenas noches, Rianny. Estamos comentando el discurso del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, esta noche dirigido a la nación. Buenas noches, preséntate a los amigos y las amigas oyentes. Buenas noches, es un placer acompañarles. Espero que todo el mundo esté escuchando desde la casa, ¿verdad? A menos que médico, periodista, trabaje en un supermercado o en algún servicio básico de los que necesitamos para vivir.
Correcto, que no sea desde la cárcel, ¿verdad? Porque o desde la calle. O desde la calle corriendo también. Así no queremos. Queremos que sea desde los hogares, porque hay que respetar el toque de queda, hay que respetar las autoridades para que... Más importante, debemos cuidarnos, ¿no? Creo que me gusta ese enfoque de que tenemos un pacto social de cuidarnos entre todos, y ahora cuidarnos significa quedarnos en la casa y tratar de salir lo menos posible para contagiarnos lo menos posible, ¿no? Y cuidar la salud nuestra, la de los abuelos especialmente, que es la gente más vulnerable, la gente que tiene alguna condición como asma, y el sistema de salud, que ya es bastante frágil. En sentido general, ¿cómo te ha parecido el discurso de esta noche del presidente Medina? Bueno, me gustó el llamado, otra vez reiterar que la gente se quede en casa, es lo responsable que deben hacer los presidentes en este momento. Algunas medidas económicas acertadas, como dar ayuda a la gente que a un grupo de empleados, a la gente que está en el sector informal y recibe solidaridad, es necesario, porque si no tienes comida, tienes necesariamente que salir a la calle. Me extrañó que el toque de queda no se profundizara. Pienso que incluso el colegio médico y diferentes especialistas están diciendo que se necesita, pasar más horas en la casa. También entiendo que en un país con una alta informalidad y de gente que tiene que salir a ganarse el peso el día a día, es complicada la situación, ¿no? Pero pensé que quizás lo iban por lo menos a empezar a las 6 de la tarde y no a las 8 de la noche, porque mientras más horas hay más gente en casa, mejor es. Me parece también que hay medidas económicas que hay que profundizar y que hay que empujar un poco al sector privado también a que colabore más. Por ejemplo, yo pienso en el sector turismo. Oye, pero al sector turismo se le han dado todas las exenciones en 40 años. Es correcto. Y ellos ahora están devolviendo tan poco, se les dio la facilidad, se les dio la exención, es una industria súper cuidada. Yo siento como que es momento de ser más solidario, y al contrario, lo que hemos tenido son incidentes de incluso policías disparándole a empleados del sector turismo que exigían un derecho. Recuerdan ese incidente en el este al principio de la cuarentena. Entonces yo pienso como que tenemos que empujar un poco al sector privado, y que cada cosa que se le dé sepa que tienen una responsabilidad social que devolver. En ese sentido pienso que el gobierno tiene como que hacer un mayor esfuerzo, porque tenemos que proteger la economía, tenemos que proteger los trabajadores y tenemos sobre todo que proteger la vida. Y la gente que ha recibido muchos beneficios también tiene que dar algo. El sacrificio no debe caer sobre la clase trabajadora en este momento. Entonces, siento que por ahí hay que pensar cómo se puede empujar más, con sobriedad, sin populismo, buscando a los economistas calificados, pero tienen que devolver más, porque esta crisis va a ser difícil de sobrellevar. Tenemos que estar lúcidos para hacerlo, y hay que demandar más. También me quedé pensando otro tema, del control de precios y la gente que está especulando. Se está especulando incluso con un medicamento muy delicado que usa la gente que tiene lupus bajo indicación médica, y que también el país usa para malaria, un país donde hay malaria endémica. Entonces, ese medicamento no aparece porque ya hay gente que quiere especular con él.
Entonces también me parece que ahí hacen falta unas medidas, tanto para proteger a los enfermos que tenemos y por si se presenta, imagínate, un aumento en la malaria o cualquier eventualidad, como por si en verdad el medicamento pudiera ser útil en el futuro para el tratamiento de COVID, que no se convierta en un tema de especulación ni para hacer gente rica. Me parece que ahí también hay que tener un control. Sobre todo porque estamos en el trópico y estas enfermedades conviven con nosotros. Especular con medicamentos dentro de eso es un crimen. Y coincido contigo en el hecho de que no se haya hablado de esos medicamentos y de otros medicamentos que sabemos el control que se va a comenzar a especular. De hecho ya se está especulando con los alimentos, y eso también las autoridades tendrán que enfrentar la situación. Coincido contigo con el tema de más horas del toque de queda. Yo creo que la gran expectativa que reinaba con el discurso era que íbamos a tener las 24 horas, tomando en cuenta que nos estamos acercando al pico, como le llaman los expertos. Bueno, ahí yo entiendo también para el virus. Me parece que se continúa protegiendo al sector privado de no tener el toque de queda a las 24 horas. Aunque será, lo que pasa es que indefectible cuando siga avanzando el virus. Pero lo que pasa mira, ahí yo no estoy tan segura, porque sí, por supuesto, lo más importante es salvar vidas, pero aún con toda la ayuda económica, un país donde tiene prácticamente más informalidad que formalidad, pedir toque de queda 24 horas, ¿cómo mucha gente va a sobrevivir? Me imagino que es una medida difícil de tomar y difícil de asumir en la práctica para la gente. Ahora que yo me estoy quedando en la casa, todos los días en la mañana pasan 2 fruteros, la gente le compra. Ok, pero te voy a decir una cosa, si esa gente no vende el guineo, no come. Entonces, estamos en una situación difícil. Yo sí lo que esperaba era que se redujeran las horas. O sea, que el frutero pueda vender hasta las 5. No entiendo por qué tiene que ser hasta las 8. A las 8 no hay vendedores ambulantes. O tampoco hay gente que le compre con el toque de queda. No entiendo entonces por qué el toque de queda tiene que empezar a las 8 de la noche. Puede empezar a las 5 de la tarde, pero entiendo la dificultad de hacerlo 24 horas, porque en verdad con esas medidas económicas que se tomaron de protección, sé que todavía no alcanza. Uh-huh. Señores, este es uno de los países que ha sido más eficiente en aprovechar su crecimiento para generar igualdad. Así salen los análisis de la CEPAL. Entonces, hemos crecido, pero no se ha generado una base social, no. Una base productiva de empleos de calidad, y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo vamos a sobrevivir con toda esa informalidad? Y me parece que es complicado. O sea, en ese sentido yo entiendo que no se diera el toque de queda 24 horas. Lo que no entiendo es por qué tiene que ser a las 8 de la noche y no a las 5 de la tarde, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que se me hace difícil entender. Y mi otra preocupación la cubrió un poco con el tema de las pruebas. Eso algunos expertos lo estaban alertando, ¿no? De que sí que se necesita hacer más pruebas. Hay que evitar, y en ese sentido hay que preguntarle al ministro de Salud, que por supuesto es quien puede manejar este nivel de detalle. Hay que seguirle insistiendo en cómo es el tema de las pruebas que hacen los laboratorios, para que no haya, digamos, ningún chance para la especulación y ningún chance para que se quieran sacar ventajas excesivas de ello, más que la ganancia normal de los laboratorios, porque estamos en una situación extrema.
Entonces me preocupa eso, ¿no? Me preocupa el tema del sector privado y las pruebas. Aunque entiendo, por otro lado, que el Laboratorio Nacional no tenía la capacidad. ¿Ves el problema de que no se invirtiera en salud? Ahora mismo no tengo a mano el cuadro que dice cuánto invierten en salud y cuántas camas hay por países. La cosa es que República Dominicana no está, por supuesto, entre los mejores países. Si tuviéramos un laboratorio nacional con capacidad de asumir las pruebas, no estuviéramos ahora con este problema de esperar a los laboratorios privados, que las ARS no las quieren cubrir, que ese es otro tema importante. Las ARS no quieren cubrir la prueba. Y yo estaba pensando, yo debería pagar mi seguro ahora, porque ahí, yo me he pasado toda la vida pagando un seguro médico. Sí, es correcto lo que tú señalas. Ahí el Estado ha mostrado cierta debilidad en estos momentos. Claro, entonces creo que el Estado tendrá necesariamente que reclamarle a estas empresas que están manejando parte del tema de la salud. Demasiado guantes de seda con las ARS cuando la clase trabajadora está cargando tan pesado. Por ejemplo, yo he sido trabajadora independiente, trabajadora formal, me han pagado seguro, lo he pagado yo de mi trabajo como consultora, y yo pienso, todos estos años yo siempre he pagado seguro de algún modo, seguro privado, y ahora cuando más lo necesito, porque básicamente yo he sido una persona muy sana, cuando podría necesitarlo, no lo puedo usar. Yo estaba pensando ahorita, yo debería pagar el seguro o suspender eso, porque total, si como quiera voy a terminar en el hospital, a que ese dinero yo lo que debería es guardarlo. No lo suspendan, que no te siga pasando por la cabeza este asunto, porque probablemente lo siga necesitando. Rian, en términos periodísticos, y aquí vamos a ponernos el uniforme de periodista, ¿verdad? Tú y yo, vi al presidente de la República un poco demacrado. Físicamente se le veía agotado. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal del presidente de la República y cierto nerviosismo en este discurso. ¿Qué te dice ese ser humano que está anunciando este paquete de medidas y que está gobernando en un momento muy, pero muy difícil para la nación? Bueno, me dice que está agobiado, y esa es que está agobiado y que es normal. De hecho, yo estaba revisando discursos de diferentes líderes, no tanto ministros de salud, de la misma OPS, presidentes, por otro tipo de trabajo, y entonces me noté que todo el mundo lucía en general sobrepasado, y es normal porque es una situación que nos ha sobrepasado. Y el presidente, además de sobrepasado, claro, eso es una cosa muy subjetiva de cuando tú luces enfermo, pero a mí me lució una persona que está enferma, que no está como en su mejor estado de salud. A veces el cansancio también te hace lucir enfermo. El ministro de Salud Pública dijo, ahora si mal no recuerdo, que no había sido necesario hacerse la prueba, que no presentaba síntomas, y yo me quedé, posiblemente no tiene COVID, pero los periodistas, como es virtual, se dificulta, y entonces como que no le dio chance a insistir en que si el presidente tenía algo, porque no sé, como que la palabra del ministro de Salud podría darlo a entender, y hubiese sido bueno aclararlo. Bueno, de hecho, el simplemente estar siendo el presidente de la República en esta crisis que según los expertos se avecina
el momento más crítico, toda esa situación, todo ese peso que tiene sobre la nación, todo lo que pueda ocurrir, lo que se avecina, que pueda ocurrir, puede llevar al presidente a estar en esa situación, y que no necesariamente sea una enfermedad física, puede ser una enfermedad de carácter, digamos, de estar un poquito abatido. Imagino que está agobiado como estamos todos agobiados, porque todo el mundo está preocupado por su propia salud, por su familia, pero además él tiene que estar agobiado por el país, supongo, y por su propio liderazgo también. Es un presidente que se va y que en buena medida posiblemente también será evaluado por el manejo de esta crisis. Es normal, le va a pasar a todos los presidentes que les toque lidiar con eso. O sea, esta crisis va a, cuando evaluemos a los presidentes en su conjunto, después que todo pase, que todos terminen sus periodos, vamos quizás a decir, este fue el que llevó al país a la situación X, este el que la llevó a la situación Y, este fue el que colapsó el sistema. Y la historia tiene esas cosas. Me imagino que en general la gente que ocupa posiciones de poder tiene esas preocupaciones, ¿verdad?, sobre su propio legado. Correcto. Bueno, esta noche hemos evaluado el discurso del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a la nación, en medio de esta crisis por el COVID-19, ¿Qué nos espera, Ariadne, para los próximos días? Tú, en términos periodísticos, acuciosa. Más medidas, vamos a tener que seguir anunciando más medidas, posiblemente más restricciones de horario, de tránsito, más medidas económicas, porque obviamente con las que tenemos todavía no podemos pasar la crisis, y estamos también en un momento de crisis global. O sea que es un equilibrio complicado para el país y para América Latina en general, y que también Europa está en crisis. Coinciden muchas cosas a la vez. Las remesas, un país que vive de las remesas en buena medida y del turismo, es una economía muy frágil. Y ahora tú vas a tener pocas remesas porque estos países están en crisis y nuestra diáspora va a entrar en crisis, y obviamente no se puede tener turismo en esas circunstancias. Entonces vamos a tener que ver qué medidas económicas se siguen tomando, y en medio de la crisis, tengo la esperanza de que esto empiece a mejorar, al menos en un mes o 2 meses, cuando todo pase. Tenemos que empezar a pensar en el modelo que tenemos, y en valorar más la producción nacional, que es la que nos está salvando. Porque yo tengo víveres, tengo arroz que se produce aquí, eso es importante. La producción de agua para esa agricultura es importante, mejorar las técnicas de producción es importante, tener una industria propia es importante, porque yo estaba pensando, Dios mío, si nosotros produjéramos más material médico, producimos un poco, pero más material médico, tuviéramos menos presión ahora. Entonces hay que pensar cómo se ha organizado la economía en función de que, como también eso, aunque no en lo inmediato, pero inmediatamente pasa la crisis, hay que empezar a reforzar esos sectores que además nos van a ayudar no solo como a la economía de forma global o lo que sea, sino simplemente a sobrevivir, porque necesitamos que los agricultores produzcan para sobrevivir. No vamos a tener dinero para importar esas cosas lujosas que la clase media se acostumbró. También ese tipo de noticias vamos a tener. Y lo otro es que vamos a tener, tristemente, porque esta es una situación complicada, es campaña política. Una campaña en condiciones de pandemia es muy complicada. El tema de las elecciones, que
el ministro de Salud dice que sí, pero bueno, que se pueden celebrar en la fecha y que no hay que posponer o que todavía no podemos saberlo. Me parece a mí que esas son como las noticias, ¿no? Las elecciones, la economía y la salud es lo que, bueno, lo prioritario, ¿no? Y las cosas que puedan preservar nuestra vida. Y aprovechando esto, comprar lo local, por favor. Si la industria dominicana va a entrar en crisis, las cosas locales que podamos comprar, hay que comprarla, hay que comprar. Me parece que eso sería un acto muy solidario de la clase media alta que todavía puede comprar muchas cosas importadas, darle más apoyo a lo local. Yo digo que la primera medida económica empieza, o sea, la medida de tu ideología política empieza por tu bolsillo. ¿Cómo tú gastas tu dinero? Es lo que dice las ideas en las que tú crees, en buena medida. Bueno, un tema que se quedó, yo pienso que el presidente de la República en su próximo discurso, y nosotros aquí lo estaremos comentando, va a ser el tema de los fondos de pensiones. Mucha gente, algunos economistas, pensaban que se iban a tocar algunos de estos fondos que están en los bancos y que los bancos están haciéndose multimillonarios con ellos, pero no fue tocado por el presidente de la República. Nos imaginamos que si se aprieta la crisis del COVID y no hay muchos, no hay muchos fondos que se dispongan para seguir apoyando a los sectores más empobrecidos, nos imaginamos que esos fondos serán utilizados. Me imagino que sí, pero bueno, hay que esperar, yo no tengo una opinión muy clara sobre ese tema. Necesito leer más economistas de diferentes tendencias para ver las grietas, los baches, los peligros. Ahora te voy a decir algo, lo más importante es la vida. A nivel personal, por ejemplo, yo le decía a una amiga, mira, si hay que entregarle la casa al banco, se le entrega porque vamos a seguir vivos, no nos vamos a sofocar con eso. Entonces, así mismo, a nivel colectivo, yo prefiero que hayan otras medidas, sobre todo con los vamos bancos, a ver, pero que si bancos. Pero que si se llega a una situación extrema, para sobrevivir hay que sacar el dinero de donde sea. Lo primero es la vida, después vamos a arreglar la economía, pero la vida es lo primero. Ahora, pienso que todavía estamos en un momento en el que lo podemos discutir, podemos ver lo que piensan los economistas, leer con cuidado y rigor los análisis que se hacen, y estoy yendo incluso contra mi propia inclinación al decir esto, porque tú sabes que las AFP creo que a la mayoría de los trabajadores no nos caen muy bien, pero por razones obvias, pero también pienso en la racionalidad de las cosas y que hay que pensar y ver, y pienso que todavía hay un margen. Pienso que lo que hay que enfatizar ahora es la responsabilidad de ese sector privado al que se le han dado tantas exenciones de impuestos en los últimos 20 años. La zona franca, el turismo, pero ¿qué más? Se le dio todo. Y ahora ellos no van a dar nada. Vamos a empezar por ahí y vamos a tener entonces la discusión más reflexiva de las AFP. Creo que eso sería interesante discutirlo con economistas para tener un debate sopesado. Ahora bien, en momentos de crisis lo importante es salvar la vida, pero todavía creo que tenemos un margen, y todavía yo confío en que quizás si nos quedamos en casa y colaboramos, no vamos a llegar a los niveles de Italia y España, que hemos tenido como un margen para aprender, y que a pesar de las limitaciones del sector salud,
de América Latina y de nosotros en particular, que es muy malo, demasiado malo, un país que avanzó demasiado poco en el sector salud en los últimos 20 años, pero que a pesar de eso tenemos buenos médicos que quizás puedan aprender de los errores que ya cometieron otros países. Pues bueno, gracias a Nelson Figueroa, abogado, y a Rianny Méndez Félix por este diálogo que hemos tenido esta noche comentando el discurso del presidente de la República, Danilo Medina, en medio de esta crisis. Decir que en el día de hoy Radio Cimarrona ha estrenado algunas plataformas para poder tener estos diálogos directos con especialistas, con gente que muy buena idea, que puede tener opiniones, otras palabras, otras voces. Y desde acá, desde Radio Cimarrona, pues ahora podemos incluso tener hasta 2 o 3 personas utilizando la red social WhatsApp, y también vía telefónica con teléfonos fijos, o utilizando sencillamente el celular. Es algo que estábamos intentando hacer, así que ya podemos transmitir directo vía WhatsApp, también vía Skype. También lo estamos utilizando, estas redes, para poder llevar una mejor comunicación y mantenernos comunicados con la población. Que te quería comentar antes de despedirnos, el tema de las noticias falsas, que por favor no crean todo lo que se dice en WhatsApp. Hay muchas tonterías. Ese mismo tema con los medicamentos con los que se está especulando, mucha gente me dicen que ha empezado a tomarlo de forma preventiva, algo que puede dañar su salud. Y también a cada rato veo en WhatsApp noticias falsas de que Leonel dijo, Abinader dijo, Danilo dijo, y luego resulta todo falso. Que por favor vamos a las fuentes oficiales, la OMS, el Ministerio de Salud Pública y los medios, digamos, convencionales, ¿no? Que las notas de WhatsApp no son seguras. Claro, no. Es así. Es un tema que incluso vamos a tener que periodísticamente tratarlo acá en otro programa contigo, y quizás con otros colegas que son expertos en estos temas que son tan importantes, porque si hoy tenemos parte de este desasosiego que hay en la sociedad, es porque han sido bombardeadas con muchas noticias falsas y con gente atemorizando a la población. Agradecemos a Rianny de nuevo, a Nelson Figueroa por este espacio que hemos tenido acá en Radio Cimarrona, comentando el discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, esta noche, anunciando un paquete de medidas económicas y sociales para contribuir un poquito a aliviar la carga que tienen miles de dominicanos y dominicanas empobrecidos y que necesitan un poquito de ayuda. Muchas gracias, Rianny. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.